¿Qué nos mueve a levantarnos cada mañana? Algunos lo llaman vocación, otros misión, otros simplemente ganas de estar. El propósito aparece como una brújula, como un faro en el medio de la tormenta, como esa chispa que nos recuerda que estamos vivos. Está en lo grande y en lo pequeño, en elegir un trabajo que nos hace sentido, en criar a un hijo con amor, en regar una planta todos los días. Hay quienes lo encuentran viajando, otros escribiendo, otros acompañando a alguien en silencio. A veces el propósito se esconde, se nubla, se confunde con lo que los demás esperan de nosotros. Y otras veces nos sorprende. Aparece en una charla, en un libro, en un dolor que se transforma en aprendizaje. El propósito es pregunta y también es respuesta. Es camino y es destino. Es presente en acción y futuro en construcción. Hoy, en Aquí y Ahora, propósito. ¿Cuál es el tuyo? Bienvenidas, bienvenidos. Otro programa de Aquí y Ahora. Decidimos encarar esta palabra tan rara para mí porque nunca me había puesto a pensar realmente en un propósito para mi vida. Suena algo gigantesco. No sé a vos cómo te suena, Mila. Un poco sí, cuando alguien me dice como el propósito, si lo pienso así más grande como propósito de la vida, medio que hiperventilo y no encuentro respuestas. Después la palabra propósito puede ser algo que te dicen a propósito. No sé, siento que tiene varias posibilidades. También tiene muchas confusiones, ¿no? Porque Sí. una cosa es el propósito, pero entiendo que es diferente a tener una meta. Sí. O muy parecido a quizá buscarle un sentido a las cosas. Sí, se nos confunde ahí. Creo que no tenemos tanto la palabra propósito en lo diario, no la usamos comúnmente. Acá dice, por ejemplo, definición de diccionario para arrancar, la palabra propósito proviene del latín propositum, que significa poner hacia adelante o poner algo por delante. El propósito es algo que se planifica para futuro, es algo que vos tenés ahí, que lo ves, está lejos y es hacia donde querés llegar. ¿Es la famosa zanahoria que hay que ponerse a veces en la vida como el algo que perseguir? En realidad, la diferencia con meta, la meta es el qué y el propósito es el por qué la tenés ahí. Entonces, ahí tenés la diferencia. Busquemos un ejemplo. Sería, mi propósito es comunicar y entonces mi meta es, hago el programa. A través del programa es que canalizo mi propósito de la comunicación. No sé, a mí se me hace muy fácil porque estoy trabajando un propósito justamente en este momento de mi vida, que es la palabra confianza. Y si yo pienso en el qué, la meta, ¿cuál es la meta? Lograr la confianza sería. Y el por qué es porque necesito tener más confianza en mis vínculos, en mi vida. Hay como el por qué hago lo que hago, sería el propósito. Bien. Y el qué es eso que querés alcanzar. Es muy interesante esta palabra porque creo que también va variando mucho respecto a en qué etapa de la vida estás. Sí. Están los que, y ahora lo vamos a ir viendo durante el programa, están aquellos que te dicen, no, vos naciste como con un propósito, hay un sentido por el cual vos encarnaste en este plano. Pero a mí a veces me pasa que siento que hay propósitos que uno va teniendo, pero vuelvo a decir, se me confunde mucho con meta o con esto de darle sentido a la vida, que si no le buscas un sentido es muy agobiante, ¿no? Porque hay que sostener sin sentido. Esa es la diferencia, ¿no? Entre meta y propósito. Estaba leyendo más y dice que la meta es un resultado específico, medible, que vos realizás en un plazo determinado. Y es como que el propósito atraviesa, es un porqué que tiene sentido. ¿Por qué haces todo ese trayecto que haces? Sería, ¿no? Es un poquito más espiritual, me parece, lo del propósito. Sí, busca tener ahí un más filosófico en cierto punto. Y pienso esto, ¿es el mismo el propósito que tenemos cuando somos chicos, cuando ya somos más grandes, cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos mal? Un poco en esa dirección y haciéndonos esas preguntas es que fuimos a buscar a distintos terapeutas, sí. ¿O no, Juli? Vamos a empezar a escuchar a Florencia Sterlizzi. Ella es biodecodificadora bioemocional y nos cuenta qué es para ella, qué es para la biodecodificación emocional el propósito. El propósito desde la decodificación bioemocional o la bioexistencia. El propósito es aquello a lo que vinimos a la Tierra, lo que elegimos. Antes, nuestra alma, antes de llegar a encarnar esta experiencia humana como la persona que elegimos ser, ese acalla, ese propósito, lo elegimos, lo pactamos antes de llegar. ¿Y cómo llegamos a conocerlo?
pura y exclusivamente tras conocerte a vos mismo. Por eso el camino de conciencia de la decodificación bioemocional no solo es para sanar tu síntoma, que es quien te va a despertar, sino es para conocer tu propósito, conocerte a vos mismo en el camino, conocer quién sos, de dónde venís y qué viniste a hacer, a este clan, a esta vida, a esta encarnación, a esta experiencia humana. Somos seres espirituales en un cuerpo, viviendo como humanos, pero nunca no somos seres espirituales. Y eso es el camino de conciencia de la decodificación. En el medio se puede sanar, tu vida se puede poner más bonita, eso te lo puedo asegurar. Pero cada uno de nosotros tiene un pacto consigo mismo antes de venir para sanar. Para sanar y para conocer qué vinimos a hacer a este mundo, con este cuerpo, con esta piel, con esta historia, con este clan, con esta naturaleza, con estas dolencias. No es casualidad que tengas la profesión que tenés, no es casualidad que tengas los papás que tenés, no es casualidad que hayas nacido el día que naciste y que los demás hayan nacido o hayan muerto el día que murieron o nacieron. Nada es casualidad, la casualidad no existe, la suerte, el perdón, el tiempo, la solidaridad, el juicio. Nada de eso es real cuando te das cuenta que aquí y ahora son todos los tiempos a la vez. Y ese momento en el que yo elegí está pasando en este momento. Entonces, el desafío de la decodificación bioemocional es no solo asumirte creador de absolutamente toda tu realidad, es conocer a qué viniste. Y cuando llegues a la última etapa de Reorixins, vas a saber por qué el yin del yang de cada historia. Vas a cerrar ese ciclo, ese círculo, que es el viaje de conocerte a vos mismo. Y vas a volver a la vida luego de haberte convertido en tu propio héroe, el único capaz de sanarte, la única persona capaz de hacerte feliz, la única persona capaz de alegrarte todos los días, sos vos. Y nunca no fuiste vos, y siempre estamos delante de nuestros fractales, siempre estamos delante de espejos, de pedacitos de mí, en el aparente otro que tampoco existe. Entonces yo te invito a que hagas de tu vida más bonita, que escuches tu cuerpo, que sepas reconocer que te está hablando a través de donde te duele o en tu realidad, que es tu cuerpo extendido, y que a través de este camino puedas no solo sanar, sino conocerte. Y la frutilla del postre, la mejor parte, es encontrar tu propósito, conocerlo, saber para qué viniste. Te mando un abrazo y te espero en consulta. Acá recibimos solamente almas valientes, así que si vos sos un valiente o te consideras como tal, desearía profundamente conocer tu propósito, porque también es el mío. Gracias. Un poco lo que nos compartía Flor es que en la vida vinimos para un propósito y justamente la vida se trata de saber para qué vinimos, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida. Por eso decíamos que el propósito atraviesa y la idea es descubrir a través de nosotros mismos, según dice ella, y de nuestro amor propio y de conocernos cuál es ese propósito que traemos, que tenemos para desplegar acá en la Tierra. A mí, viste que esta parte a mí me cuesta. Yo estoy en este programa poniéndole mi voluntad a asumir esta transformación también, ¿no? Yo abrazando todo lo que venimos viendo, pero a veces pienso en, para mí el propósito en la vida es el camino interno, como tratar de ir buscando y pulir la mejor versión de uno. Yo no sé si es que traje el propósito a este mundo de, no sé, sanar, de servir, de ayudar, de alegrar. No sé si hay un propósito puesto en una palabra. Creo que a veces la búsqueda o la propuesta que trae la vida es tratar de pasarla bien y de ir evolucionando y sacando la mejor versión de uno. Pero quizá esa es mi forma o el propósito que yo le encuentro, no sé. Sí, yo creo que un poco tiene que ver con esto que vos dijiste al comienzo de las edades, que el propósito va cambiando a medida que avanzamos en la vida, ¿no? No es lo mismo el propósito que puede tener un adolescente, que puede tener un adulto mayor, y que tiene que ver con las historias familiares, mucho, para mí. Yo he descubierto un propósito al momento que me separé, he descubierto que yo tengo el propósito de sanar todo el linaje de mujeres maltratadas de mi familia, ¿sí? Yo me separé por violencia de género y
siento que mi propósito, mi legado, es dejarles a mis hijas este objetivo, esta enseñanza de que uno se puede correr de los lugares en donde es maltratado. Entonces, para mí es un propósito de vida. Siento que mi abuela, mi madre no pudieron hacerlo y de alguna manera encuentro un porqué en mi accionar y en sanar, ¿no? Claro, mi mamá en un momento había estado conectada con algo similar con la justicia. Había muchas estafas en la familia y ella dijo, esto yo lo voy a resolver de forma legal. Total. Y se metió en ese camino. Pero bueno, ahí entramos en otro mundo que será otro capítulo donde quizá veamos más los sistemas no familiares, las constelaciones familiares, donde aparece mucho más esto de sanar el linaje. Porque siento que ahí, bueno, no sé, saben que a mí me cuesta esto. Sí, es la forma en que encontrás el propósito. Tal vez encontrás el propósito haciendo alguna acción social y sí, tu pero propósito es como que va lo por ahí. tercerizás o responsabilizás a tu linaje, que obvio que uno repite patrones de dónde viene, de cómo fuimos criados y demás, pero vuelvo a esto, el objetivo de pulirse y ser mejor es por uno. No sé si mi bisabuela ahora descansa más tranquila y dice, ay, se liberó el árbol. No sé, se liberó Mila, que tenía todo este chipeo, este cableado por cómo fue criada, en dónde fue criada, con qué mandatos, cultura, frases. Lo veo más ahí, que no sé si es que ahora la bisabuela duerme en paz, ¿viste? No sé si... es que no es por la bisabuela, sino que es por limpiar, para mí es por limpiar las generaciones que vienen, ¿no? En este caso, mis hijas. Eso, ¿no? ser una mejor versión, ir avanzando. Ser otra madre diferente. Me parece que las madres siempre tenemos ese propósito de no repetir lo que hicieron nuestros padres y cometer otros errores, porque por algo siempre nos van a criticar y muchas cosas vamos a hacer, pero que no sea lo mismo, por lo menos cambiar ese patrón y que sean otras cosas, ¿no? Bien, también estuvimos investigando el tema del propósito desde una perspectiva psicológica, pero desde una perspectiva muy particular, porque hablamos con un especialista que él se dedica a la psico-oncología, es decir, a acompañar a personas, pacientes oncológicos, acompañarlos desde la óptica psicológica a encontrar un propósito. Y acá se une un poco lo que decíamos antes, de que no es lo mismo tener un propósito cuando uno está bien o cuando tiene 20 años o cuando estás en ese lugar más relajado para sentarte y decir, bueno, a ver, medito y cuál es mi propósito, que cuando la vida te va poniendo algunas trabas. Si quieren, escuchemos primero a Andrés y después debatimos entre todos. El propósito puede definirse desde muchos lugares, también depende mucho la escuela psicológica a la cual nosotros, desde cual nosotros vamos a extraer el concepto. Desde mi punto de vista, que tiene que ver con la dimensión en la cual yo trabajo la psicología, que tiene que ver con la psico-oncología, es decir, la salud mental de los pacientes oncológicos, el propósito no puede extraerse o pensarse aislado del contexto. En este sentido, cuando los pacientes reciben ese diagnóstico y dependiendo la gravedad del diagnóstico, hay una reorganización de los valores, es decir, lo que pensabas que por ahí en un momento estaba bien, en otro momento ya no está tan bien, lo que pensabas que estaba mal, ahora no está tan mal, hay una reconfiguración de las relaciones, quizás antes preferías relacionarte con otras personas, ahora preferís otras, y también, por supuesto, hay una reorganización de las metas, de los objetivos, que puede ser a corto plazo, a largo plazo, quizás haya que posponerlos o haya que pensarlo algunos nuevos. Entonces, en este punto es donde la dimensión del propósito, la dimensión del sentido cobra una importancia fundamental. En la mayoría de las veces el propósito se fortalece a través de las emociones positivas, como bien plantea la psicología positiva, el optimismo, la esperanza, la fe, la confianza en uno mismo, por supuesto le da mucho más despliegue, mucho más libertad de acción, y en definitiva este propósito, si está bien encauzado, puede ser un aliciente y puede ser un sostén para poder atravesar un momento muy difícil. Inclusive le da mucho sentido, y en términos generales, al ser estos momentos traumáticos muy difíciles, donde se empieza a jugar la posibilidad se empieza a jugar conflictos en relación a la autonomía, a la vida, a la libertad frente a la cercanía de la muerte.
el propósito otorga un anclaje y un sostén para poder atravesar ese momento de la manera más favorable posible, por supuesto. En general, la mayoría de las veces yo lo trabajo, como la mayoría de los psicólogos lo trabajan, a través de la escucha. Trato de detectar cuáles fueron las cosas que le dieron sentido y propósito a la vida, a su vida en su pasado, cuáles son los intereses que tiene actualmente, dónde está focalizando, y por supuesto poder encontrar algunos objetivos a corto plazo que también le den la esperanza, le den ese empujón, le den el motor necesario para poder atravesar este momento tan conflictivo. Ahí escuchábamos a Andrés López Garraza hablando justamente sobre psico-oncología y cómo se encara, ¿no? Esto de la meta, cómo van cambiando las metas a lo largo de la vida y, por supuesto, cómo cambia en una persona que le queda poco tiempo de vida, ¿no? ¿Cuál es el sentido que tiene para vivir eso? ¿Con qué sentidos venía? ¿Y cuáles serán los sentidos futuros en ese tiempo que le queda? Me parece súper interesante. A mí también, porque yo siempre hago el chiste de que cuando uno se siente bien o cuando estás con vitalidad, con salud, uno dice, ay, quiero conquistar los 7 mares, pero de golpe, viste, te sentís mal, estás enfermo y decís, tipo, mi reino por una ducha de agua caliente y meterme en la cama y, no sé, mimito. Entonces, sí, es totalmente distinto, pero vuelvo ahí que quizá el propósito y la meta se nos todo el tiempo entrecruzan. Pero digo, qué complejo, y vuelve a otra cosa que es cómo nos narramos esa posibilidad de tener un propósito, de que todavía hay algo adelante. Porque vos decías, no, el propósito es me pongo algo delante. Y si lo que estoy percibiendo que tengo delante es el fin de mi vida, qué complejo ponerle un propósito, ¿no? O ir hacia eso con, no sé, con intención, con actitud, con deseo de seguir viviendo el tiempo que a uno le quede, porque en definitiva te dan un diagnóstico, pero te podés curar o no sabés realmente la fecha de vencimiento. Sí, y qué cosas importan, ¿no? Porque cómo cambia esa lista de valores y de cosas que nos hacemos problema cuando sabemos que nos queda poco tiempo de vida. Pienso el propósito, como decía él, como un anclaje para atravesar ese momento, ¿no? Como una zanahoria en donde yo tengo que proyectarme y mirar, ir hacia, que es un pequeño objetivo de vida, ¿no? Como para que la vitalidad tenga sentido, de alguna manera. Bueno, y ahí él pone ahí como otro contrapunto con lo que veíamos más de la bioemocionalidad, es decodificación bioemocional. Decodificación bioemocional, que más que pensar que uno tiene un único propósito en la vida, uno puede ir transformando los propósitos. Total. Como ahí vemos otra forma de abordar la misma temática. Y hay posibilidad de tener varios propósitos que se van transformando a lo largo de la vida, a lo largo de las distintas situaciones, los contextos que uno va atravesando. Me gusta pensarlo así. Sí, y me quedo con estas palabras que utilizó Andrés de esperanza y la palabra motor, ¿no? Tener un motor que nos mueva hacia esa vitalidad para poder vivir lo más felizmente posible el tiempo que nos queda. Y por supuesto que los demás también nos acompañen, ¿no? Porque imagino que un contexto acompaña a ese propósito de vida en estas situaciones tan difíciles. Sí, me imagino que sí. Qué difícil igual la vida sin un propósito o sin tener un sentido. Pues ¿para qué no levantarse a la mañana y repetir, sobre todo la vida adulta, que empieza a estar llena de responsabilidades? Y pienso cuando uno va convirtiéndose en un adulto mayor, donde quizá mucho de eso que la vida misma o la sociedad, la cultura en la que vivimos nos va pidiendo, no sé, ya trabajaste y ahora estás jubilado, si tuviste hijos ya los criaste, como que ya le fuiste poniendo tilde a distintos propósitos o proyectos de vida, poder renovarlos, ¿no? Sin la necesidad de estar enfermo, sino de poder pensar que todavía estás vivo y que podés buscar qué nueva zanahoria te vas a poner enfrente, que cuando ya nos corren las tildes de la sociedad, es más complejo ver lo que realmente uno quiere. Sí, y siento que de un tiempo a esta parte, que cada vez empiezan a tenerse menos hijos, va a haber también menos nietos, porque siempre hemos focalizado en que la persona llegaba a adulto mayor y bueno, los nietos eran como su objetivo y su propósito de vida, ¿no? Darles a ellos todo lo que por ahí no le dieron a los hijos, el tiempo, el cariño, pero cuando no aparecen esos nietos, es como que la flecha vuelve para uno. Entonces nos encontramos con pensar qué cosas tienen sentido en nuestra vida en el momento en que estamos viviendo, ¿no? Y vuelvo a volver
como decía Flor, al amor propio y a conocernos a nosotros mismos y no dejar de indagar en nosotros, porque nos van a ir cambiando los gustos, las necesidades y los propósitos a lo largo de la vida. Y creo que, y acá retomando el programa anterior, de presente, la mejor forma de saber cuál es el propósito es estar en presente, es sentir nuestro cuerpo, registrar y ver nuestras emociones y ver qué necesitamos. Sí. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa, pero en el próximo bloque vamos a tener una entrevista con una coach que también nos va a ayudar un poco a desmenuzar este concepto de propósito y, por supuesto, nuestra sección de noticias bizarras y graciosas. Así que no te vayas, que enseguida volvemos. Seguimos con Aquí y Ahora Propósito. Hoy decidimos traer para nuestra entrevista a Ana Acevedo, que ella es coach organizacional. Así que te damos la bienvenida, Ana, por venir acá. Estuviste laburando, más de 10 años en una empresa, nos contabas, y te dedicaste a hacer el coaching con vínculos reales y enfocada mucho en el propósito. Nos gustaría, que nos cuentes primero cómo fue ese salto del mundo organizacional a enfocarte en tu propio propósito. Bien, en realidad mi formación de base es la tecnología de los alimentos y en el transcurso que yo crezco como profesional y voy aprendiendo de la firma en la cual fui parte durante 15 años, descubro esto del coaching, esta disciplina, y entonces, hago mi formación como coach. Y en el transcurso fui observando y viendo que no la mayoría de las veces, sino que sucede en la vida misma y todos los días, la manera de relacionarnos, de vincularnos, es como a nosotros nos va permitiendo poder conocer al otro. Porque en cierta forma vivimos en un sistema y todo el tiempo estamos comunicándonos y, como hablábamos, vinculándonos. Y entonces, cómo nosotros abordamos ese vínculo, cómo nos relacionamos con ese otro, incluso desde un hola, es en donde empezamos a tener ese contacto y empezamos a poder tener la posibilidad de conocer a esa otra persona. Y se da mucho en los grupos de trabajo, y más que nada para llegar al objetivo, a la meta, al propósito que se quiere lograr como grupo de trabajo. Entonces es muy interesante porque este propósito nos permite a nosotros estar vinculándonos con el otro y a su vez toda esa transformación que se genera para llegar a ese objetivo. Y como, todos somos independientes y tenemos nuestras diferentes formas de pensar y de hablar y de proyectarnos, y entonces cuando tenemos ese foco clarito, ese propósito, ese objetivo claro, ocurre eso que yo digo que es súper interesante. El trabajar en grupo, el trabajar en equipo es realmente para mí extraordinario, porque te da la posibilidad de muchísimas cosas, de aprender, de comunicarte, de estar en contacto permanente con ese otro, de estar observando las emociones, pero también puede llegar a ocurrir lo contrario, que no sepamos cuál es nuestro propósito, claro, nuestro objetivo en común, y entonces todo empieza como a desordenarse. Claro. O que se mezclen, ¿no? Pensaba tal vez los propósitos individuales o que surjan ahí como metapropósitos individuales y que nos vayamos del propósito grupal. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, en este caso es definir exactamente y dejar bien en claro qué es eso que estamos queriendo lograr, qué propósito tenemos nosotros como grupo de trabajo, como equipo o en la vida misma, siendo incluso profesional independiente, o en un grupo de amigos, cuando te juntás para decir, vamos a hacer un asado, vamos a hacer una comida, vamos acá, vamos allá. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Sería? Sí, exactamente. Pasa que es difícil coincidir, porque pienso, quizá uno dice, mi objetivo hoy, invito a mis amigas a cenar. Y mi objetivo es, quiero cocinar un plato nuevo que aprendí y quiero ofrecérselo a mis amistades. Otra amistad quizá dice, estoy medio angustiada y mi propósito es salir de mi ensimismamiento e irme al encuentro con otro. Cada uno va teniendo
que el propósito final sería el encuentro. Claro. Pero después cada uno a ese encuentro llega con su propio interés. Con metas, tal vez. Ahí me suena más a metas. Le puse interés, como, bueno, ¿El ¿qué es lo que me interesa de acá? Compartir lo que aprendí a cocinar, juntarme con mis amigas porque estoy medio bajón, no sé, charlar con alguien. El qué, que hablábamos antes. Sí. El qué. Y por ahí el por qué, siento que atraviesa. El propósito es algo más transversal. Claro, el por qué, y yo le llamaría el para qué. El para qué. Nosotras estamos, en este caso, hablando de tener esa reunión de amigas, ese encuentro. Para que la vida sea más linda. Para que la vida sea más linda, para contarnos todo lo que nos sucedió durante el día, durante la semana o meses que hace que no nos vemos. La mayoría de las Para fortalecer la amistad. Para fortalecer la amistad. La mayoría de las veces siempre nos encontramos que tenemos muchísimas anécdotas o sucesos, ya sean buenos o malos, porque no siempre tienen que ser buenos, también pueden ser malos. Malos puede serlo de alguna manera. Desde el coaching decimos que no hay nada bueno ni nada malo, sino que hay que abrirse a todas las oportunidades y posibilidades que a nosotros se nos presentan mientras que vamos transcurriendo nuestro día a día. Total. De todo eso aprendemos. Si sucede, conviene, dice. Exacto, si sucede, conviene. Sí, Sí, si sucede es. Después vemos si conviene o no, porque A la larga yo conviene. creo. Sí, si uno hace algo con eso, que las cosas te pueden pasar y vos no hacer nada al respecto. También. Yo creo que ahí hay un juego de uno, de asumirse un poco responsable ante eso y decir, bueno, ¿qué quiero hacer con esto que me pasó? Pues ahí creo que pues, el tiempo por sí solo ayuda muchísimo. Yo soy una gran aliada del tiempo, pero si uno no se pone en una postura activa de resolver o hacer algo con eso, puede ser un trauma que te queda guardado para toda la vida. Sí. En tu propuesta Propósito sin presión, hablas de que muchas veces no estamos perdidos, sino saturados. ¿Cómo se distingue esa saturación de la verdadera falta de dirección? ¿No? Como por ejemplo, propósito es, antes lo abordamos desde, no sé, la bioemocionalidad, como venimos a la vida con un solo propósito. Estuvimos también charlando con un psicólogo que nos traía, bueno, los propósitos cuando quizás estamos atravesando alguna enfermedad. Digo, es una palabra que no es tan fácil encontrar esa dirección. ¿Cómo lo hacemos sin presión? Yo considero que en realidad esto de la presión es porque nosotros no nos permitimos tomar esa pausa, sino descansar, por decirlo de alguna manera, o poner foco un par de minutos en lo que estamos queriendo hacer. Y la mayoría de las veces estamos todo el tiempo en automático. O sea, me levanto, desayuno, me ducho, el que se duche antes de ir a trabajar o lo que sea que tenga que hacer, me subo al auto, voy al trabajo, hago esto, hago lo otro, los nenes de la escuela, la comida, la cena. Y al final del día, porque me ha sucedido, y digo, y bueno, y de todo el día, ¿qué rescato? ¿Para qué hice todo lo que hice? Y bueno, entonces es eso, tratar de tomarnos un tiempo para escucharnos y ver qué es lo que estamos queriendo hacer en realidad y para qué lo estamos queriendo hacer. Porque específicamente es hacer lo que hacemos con sentido, que nos atraviese, que nos habite. Eso que estamos queriendo hacerlo, porque la mayoría de las veces estamos tomando decisiones, pero que son, como decía recién, en automático. Y no dejamos que eso nos atraviese y llegar a decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Realmente quiero estar haciendo esto? Son preguntas bravas de hacerse, porque recién te escuchaba y pensaba en... Muchas veces uno está en el piloto automático y cuando frena, decís, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Y porque tengo que pagar el alquiler, ¿viste? Como que uno se responde a veces medio del enojo. Y porque sé que tengo que ir a entrenar para tener el cuerpo. Que hasta que realmente uno puede bajar y decir, no, bueno, porque... yo elijo o se pone en ese lugar de, che, yo puedo decidir, ¿no? Ponerme como un personaje activo, cuesta un montón y hay que también sortear con mucho diálogo interno, que si uno está un poco acostumbrado al látigo y a narrarse de forma negativa, encontrar esos propósitos más amorosos sin presión es complejo. ¿Cómo Sí. se empieza, Ana? Resolveros la vida. En realidad, yo lo que pienso es que, bueno, trabajo, ¿no? ¿Para qué trabajo? Mi respuesta sería, bueno, trabajo para tener ese sustento que me va a permitir ir al gimnasio para tener ese cuerpo esbelto que quiero tener, para poder comprarme X ropa que me gusta, para poder irme de vacaciones. Y dentro de todo eso, ¿para qué es que yo voy escuchando y me voy preguntando? Encontrar ese espacio para el disfrute
encontrar ese sentido que quizás sea, bueno, sí, voy a trabajar para tener ese dinero y ese dinero me va a llevar a mí a tener esas vacaciones y ese descanso que quiero tener. Y ir preguntándome esto que hablábamos hace un ratito, ¿me hace sentido lo que estoy haciendo? Sí, sé que trabajo porque necesito de ese dinero que es mi sustento y que es lo que me lleva a poder solventar mi vida. Pero ¿qué más puedo hacer para ¿Me hace feliz esta manera de sostener mi vida? Claro, ¿qué más puedo hacer yo para poder sentirme en coherencia conmigo mismo o conmigo misma? Porque no solamente, o sea, conozco gente que a mí me ha pasado también, específicamente. Cuando empezás a sentirte incómodo, cuando empezás a sentir esa incomodidad en tu cuerpo o esa saturación mental. Y bueno, empezar a intentar tomar esa pausa, ese descanso, esos minutos, reflexionar, ir permitiéndote ese espacio, porque no es magia y no sale de un día para otro. Es todo de a poquito, ¿no? Paso a paso. Es un proceso, es una transformación. Es permitirnos ese proceso, permitirnos esa transformación y como dije recién, nada es mágico. Es una cuotita, por decirlo de alguna manera, de todo, ¿no? De esa motivación, de lo que yo quiera lograr. Es eso. Bien, estamos como en duda de qué pregunta hacerte. Sí, quería pasar al tema de los vínculos, que también un poco en el paper que nos pasaste lo hablás, de los vínculos que hacen bien, y esto de revisar el diálogo interno también, que estamos todo el tiempo ahí, diciéndonos cosas. ¿Por qué el vínculo con uno mismo puede ser la base del bienestar real? Porque cuando nosotros empezamos a poner foco en lo que estamos queriendo, cuando nos permitimos que todo lo que nos rodea es como que deje de hacer ese ruido continuo y hacemos foco en lo que estamos queriendo, es donde nos permitimos empezar a vincularnos con nosotros mismos, a ver qué estoy queriendo yo, cómo me estoy sintiendo hoy. Y lo hablo desde mi experiencia. ¿Cuál fue tu experiencia? El sentirme incómoda. Y esto de que yo hoy digo me siento incómoda, me costó. Lo trabajé en conversaciones de coaching con una colega y hasta que surgió esta palabra, incomodidad, que yo lo digo hoy sencillamente, pero... Eso te iba a preguntar, ¿en qué espacios? ¿O eran con personas? ¿O era algo más corporal que después de pulirlo mucho dijiste, estoy incómoda habitando, no sé, este lugar? Porque es muy amplio la palabra. ¿Tu lugar en la empresa, entiendo? ¿Que era la incomodidad? Claro, yo sentía como que me faltaba algo más. Como que... Claro, tenías tu trabajo, yo tenía mi trabajo, tus gastos, pagaba mis gastos, y es como decir, bueno, estoy sentada, pero me falta algo, a ver, ¿cómo me siento? ¿Qué es el respaldo? ¿Es el asiento? Yo hace muchos años hice una distinción que para mí, se las recomiendo, yo durante mucho tiempo decía, quiero estar tranquila, y de golpe logré estar tranquila, como esto, ¿viste? El trabajo estable, pero me faltaba estar feliz. Claro. Y son dos cosas totalmente distintas, ¿no? A veces uno quiere tener todo ordenadito y decir, bueno, esto va en esta cajita, esto va en otra cajita. Pero si no hay algo ahí que nos encienda y que vaya un poco más allá, y como los vínculos. Y sí. Claro, esa motivación. Yo en los vínculos lo veo clarísimo. Vos podés tener una pareja que está todo bien, está todo tranquilo, pero si no está ese fueguito, esa pasión, ese deseo... Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy que a mí me apasiona hacerlo? ¿Qué es lo que quiero hacer que a mí me va a hacer sentir lo que dijo Juli recién, esa pasión? Que yo lo voy a estar haciendo con ganas, que yo sé que me produce alegría, que se me dibuja esa sonrisa en mi cara, que me despierto y digo, bueno, si voy a hacer eso y lo hago con ganas, como cuando miramos un dibujito animado que vemos que el nenito salta de la cama contento. Y eso en sí está haciendo el vínculo con nosotros mismos y está haciendo esa motivación que nos va a llevar a dar ese paso y seguir caminando lo que nosotros consideramos con el que sea en ese momento nuestro propósito. Nuestro propósito puede ir cambiando en cuanto vamos avanzando. Claro. Quizás lo que yo pretendía como objetivo
Y lo que me motivaba a los 20 no es lo mismo ahora a los 40. Claro, es lo que decíamos un poco antes. No, son etapas de la vida y también propuestas diferentes. Uno está parado de otra manera. Pero volviendo a esto de cómo nos narramos, ¿qué 3 preguntas nos podemos hacer para ver un poco cómo está nuestra voz interna? Y también, no sé, distinguir cuánto es una voz genuina y cuánto es la voz de la exigencia, ¿viste? De que hay que sanar, hay que encontrar el propósito, tenés que dar tu mayor productividad, ¿viste? Que también nos vamos para el otro lado por momentos. Sí. Para mí la pregunta principal es preguntarnos para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque la mayoría de las veces nuestra respuesta es hacia el por qué. Y porque necesito dinero, y porque necesito pagar los gastos, y porque necesito tal o cual cosa. Y esa es una pregunta para mí muy interesante, ¿no? Preguntarme el para qué estoy haciendo esto hoy. O preguntarme, ¿qué me está haciendo falta hoy? Que yo estoy sintiendo esa incomodidad, llevándolo a mi caso. ¿Qué podría estar haciendo mañana? ¿O cómo me quiero sentir de acá a un mes, a fin de año? Todo lo que yo pensé durante principio de este año cambió desde enero a hoy. La verdad que sí, Ana. Sí, yo puedo decir que sí. La verdad que sí. Sí, yo puedo decir que sí, en mi caso sí. Yo dije, bueno, voy a hacer esto y esto, y bueno, hoy me encuentro en otro lado. Algunas cosas sí, otras han quedado en el verano, mira, te diría. Sí, también, ¿por qué no? Sí. Bueno, algún tip práctico para la audiencia que está mirando y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Algo breve, transformador que yo puedo gestionar en mi semana. Preguntarme cómo me estoy sintiendo específicamente con lo que estoy haciendo. Porque eso me va a llevar a poder descubrir cómo me estoy vinculando conmigo misma o conmigo mismo. En todos los ámbitos. Uno siempre piensa por ahí en lo laboral, pero uno puede pensar en el vínculo con mis hijos, en el vínculo con mis amigos. Sí, porque no solamente, o sea, partimos de la base de cómo nos vamos a sentir, cómo nos sentimos con nosotros mismos para poder ser un aporte y para poder vincularnos, relacionarnos con un otro. Pero tenemos nuestra vida profesional, nuestra vida con nuestras amistades, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Uno podría, esa misma pregunta, ser varias preguntas en todos los ámbitos. Porque por ahí no lo encontrás en un ámbito y lo encontrás en otro. El ruidito ese, ¿no? Sí, exactamente. Y eso te va llevando a que con el tiempo o en tu día a día, por decirlo de alguna forma, vayas puliendo todo eso que te está pasando hasta lograr sentir, decir, bueno, estoy alineado, estoy en coherencia con lo que yo estoy queriendo ser hoy o con lo que pretendo para dentro de un tiempo. Que no es una tarea fácil. Siento que acá, no sé, lo vamos charlando re tranquilas, pero siento que es sumergirse en preguntas súper profundas. Entiendo que en el archivo que nos compartiste marcabas una diferencia que es entre hacer una pausa porque uno no da más, viste como el famoso se me quemó la nave, no o cuánto más. Es cerrame la mesa 8, y cuánto es la pausa en realidad que uno se habilita desde un lugar más de liderazgo, ¿no? De necesitar romperse, que muchas veces el cuerpo o nos enfermamos, el mismo cuerpo te dice frená loca porque no se puede seguir. ¿Cómo podemos darnos cuenta la diferencia antes de llegar al colapso? Ayúdanos. ¿Qué palabra, colapso? Y en realidad algo principal y que a mí me pasó y que yo lo he visto con personas que conozco es esto que mencionaban ustedes, ¿no? Que la alarma número 1, por decirlo de alguna forma, es el cuerpo. Y después sentir esa saturación mental, ese ruido constante que no llego, que me falta 5 minutos más, que ese minuto se va convirtiendo en horas, incomodidad, eso de sentir de que te está faltando algo y qué me falta. Y bueno, empezar a buscar qué es eso que me falta. Todas esas amor. Igual está no, porque por ejemplo uno dice amor, pero después uno dice, pará, pues yo tengo amor en mis amistades, entonces quizá uno empieza a pulir cada vez más hasta llegar a ciertas palabras que sí, quizás no extrañas amor, porque amor tenés en otros lados, sino decís, bueno, extraño, no sé, la intimidad.
O extraño, no sé, yo veo la ternura. Decís, bueno, le vas buscando palabras. Sí. Y ese bucear está bueno porque a veces también tenemos como un vocabulario recortado para narrar las cosas que nos pasan. Y hay un montón de palabras y esas palabras nos habilitan esas búsquedas. Es muy interesante esto del propósito y entiendo que no es fácil hacerlo solo y que ahí viene tu rol como coach fundamental, ¿no? De poder acompañar a la gente en este proceso de hacerse preguntas, ¿no? Como tenderle la mano a un otro. Si no es muy solitario todo esto. Sí, es mejor siempre hacerlo. Sí, siempre de a dos por lo menos. Sí, sea cual sea el proceso, o también no quita de que uno necesite ese espacio en soledad para estar tranquilo y para escucharse a uno mismo. Lo que nosotros hacemos a través, digo nosotros porque generalizando a todos los coaches, es a través de conversación, así como estamos nosotras conversando en este momento, charlando. ¿No le hubiéramos preguntado? Pero ahora fuera de aire, pues yo tampoco voy a exponer, o sea, yo me expongo, pero tampoco me quiero exponer tanto, Julián. Es ayudar a través de preguntas. En realidad es una conversación en donde a través de esas preguntas y de una escucha activa se va interiorizando sobre qué es lo que está pasando, sobre qué es eso que quiero lograr, ese objetivo, ese propósito, cómo me estoy sintiendo hoy, qué me falta para llegar a eso. La mayoría de las veces no, sino que la respuesta la tenemos nosotros. Ay, es horrible cuando el psicólogo te dice la única salida, la tienes tú, rayos. Y no nos Escucha tu damos corazón. cuenta, Rayos. 100% de las veces no nos damos cuenta. Pero de es cierto que las respuestas las tenemos. Sí. Solo ¿Te hay que pasa que mandas un audio a una amiga y te contestás sola? Sí. Sí, o mismo uno sabe qué es lo que está necesitando y viste a veces no se hace el pavote con uno ¿O mismo. sabe qué amiga tenés que llamar para que te conteste lo que querés que te Somos conteste? pocos y nos conocemos mucho acá. Sí. Ana, para ir cerrando, ¿dónde te puede contactar la gente que dice me gustó esta entrevista, quiero conocer más de Ana, de su trabajo o pedirle sus servicios? Bien, yo tengo una cuenta en Instagram y también en LinkedIn, que es Ana Acevedo Coach, y así que me pueden contactar por ahí, por mensajito privado o a través de mi número de teléfono, que es 2325 65 70 38. Bien, bueno. Bien. Muchas, no sé si hay más preguntas. No, quedamos conformes, contentas. Gracias por Bueno, venir, por hacer el gracias a tiempo ustedes. y por arrojarnos un poco de luz a este concepto de propósito que es tan difícil. No, gracias a ustedes por la posibilidad. Siempre estos espacios son muy, muy interesantes y de mucho aprendizaje. Lo digo desde el punto de que soy una persona que le encanta estar aprendiendo y bueno, simplemente gracias, chicas. Y es televidente nuestra. Así Ya que nos vio en varios tiene un programas. plus, tiene un Sí, plus extra. exactamente, sí. Y me gusta mucho la propuesta que hacen, esto de aquí y ahora. Bueno, estamos acá, estamos presentes y ahora, ¿cómo seguimos? ¿Cómo partimos? ¿Qué nos falta? Bien. Qué lindo. me Gracias. gusta. Muchas gracias. Ana Acevedo, coach organizacional, pasó por aquí y ahora. Llegó nuestra sección de videos bizarros, muy aclamada esta sección y muy necesaria, ¿no? Para descomprimir un poco luego de estas temáticas. Sí, porque además es lo más parecido a estar tirado en la cama mirando videitos, que es un hábito que, por desgracia, fuimos ganando todos en los últimos, no sé, 15 Sí. años que las redes sociales hicieron este boom. Y encontrábamos algunos memes muy graciosos vinculados con esto del propósito. Un poco trayendo lo que hablábamos al comienzo del programa con la decodificación bioemocional, o incluso a vos, Juli, que te gusta todo el mundo de la astrología, se dice que en tu carta astral está tu propósito. Y acá tenemos un reel meme muy gracioso de cuando uno descubre el propósito que le toca en esta vida. A ver. Digo, a ver, vamos a abrir la cartita. Surprise. Sí, como dices, What? claro, ¿puedo no aceptar este propósito? ¿Puedo decir, tipo, yo me bajo acá? Están las energías ahí. Vos decidís si usarlas o no. Acá es tipo, tu propósito de vida es salvar al planeta Tierra de todos los males. Y vos decís, uy, yo la verdad prefería que mi propósito hubiera sido bajar cocos de una palmera en el Caribe. La verdad. Tipo, si me das a elegir, prefiero ese tipo de proyecto. ¿Hay otro más? El próximo es
La van a ver y está la frase en portugués, pero yo se los traduzco porque soy muy internacional, Ay, muy ella, bilingüe. Trilingüe. Porque todo propósito te vas a encontrar que tiene un proceso. Hay que Y acá bancarlo. te dice, vos tiene que aguantar el proceso para vivir el propósito. Y mirá la nena tratando de vivir el proceso, la cara de esa nena. La cara de esa nena es fabulosa. Somos todos cuando estamos, viste, vos entregate al proceso. Sí, lo peor va a pasar y vas a ver lo que va a salir de lindo. La cara de La esa cara, la nena cara. me destruye. Somos todos entregados al proceso, un poco, viste, voy a ir pero con la peor de las ondas. O la vida te está diciendo lo peor. Otra cosa que suele pasar es que uno dice, bueno, ya llegué a cierta edad, tengo que definirme. Y acá tenemos a esta señora que no sabe por dónde empezar, Me porque hay que encanta. ordenarse también. ¿Qué hago? Me caso, soy influencer, lloro. Me voy del país. ¿Cuál de todos los propósitos que quiero empiezo a elegir? Es difícil a veces quedarse con uno, ¿no? Como decís, bueno, emprendo, no, mejor trabajo en relación de llorar, ¿viste? A veces llorar termina siendo Sí. el famoso una lloradita y a seguir. Sí. Si la vida te da mandarinas. Perdón, estamos bulineando una serie que no vimos Sí, todavía. total, es un chiste interno de amistades Pero nada más. Nos da mucha risa el título. Así que bueno, creo que lo principal en cualquier propósito es también ordenar un poco los pasos de ese proceso, porque si no somos esta señora yendo Sí. medio como a contramano, Rosalía. Y a veces pasa que uno tarda en tomar decisiones y quedás como el nene de este video, que mira, es como que dice, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? Siguiente imagen. ¿Será la decisión correcta? O... Claro. Ah, no, era mejor la anterior, no, pero... Míralo, yo tomando decisiones en mi vida. Corro, bueno, no abre. Me Me vuelvo porque mira, justo abrió. Uy, ahora voy de nuevo. A Voy ver. de nuevo, a ver. Uy, me cerré. ¿Viste? Cuando dices, estoy en un momento un poco desalineado con el universo, me parece. Aparte de esta cosa de hacer y deshacer, que a veces nos pasa, de hago, deshago. No es así, señor. Que yo siempre lo pienso, a mí que me gusta la música, lo pienso mucho con esos artistas que se bajan de las bandas antes de que la banda sea un éxito, que deben decir, viste, mirando en su casa, diciendo, qué boludo, ¿no? Qué mala decisión. Pensar que yo era baterista y ahora están en Claro, River. yo podría ser un Beatle y al final justo le dije, no, me parece que ese proyecto no tiene futuro. No tuvo paciencia del proceso. Por eso en los procesos es muy importante tener motivación, porque si vos no estás motivado no vas a llevar no. adelante ningún proceso, ningún propósito, nada en la vida. Y acá tenemos este meme muy lindo, dice, cuando lo más importante en la vida me motiva para trabajar 12 horas todos los días y tenés las ganas de irme de vacaciones, la familia, los gustos culposos, y ahí uno Bailando. poniéndole toda la actitud. Y con esta actitud, Hago lo que haya que hacer. y con esta actitud cerramos este momentito para divertirnos y relajar antes de terminar este programa, Julia. Tal cual. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final. Podés seguirnos en redes, si querés, en aquiyahora.tv. Ahí estás mirando todos los recortes que hacemos en la semana del programa. Si te perdiste alguno, por ahí podés ver algo. Y si no, nos ves directamente los miércoles a las 3 de la tarde por aquí, por el canal. Sí, después hay varios horarios de repetición, así que sabemos que estamos dando vueltas por el canal varias veces. Bien. Y si no, también en YouTube. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chau. Chau, chau.